Hola queridos amigos, gracias por volver a la historia de Huyen-Ye y la pequeña Maya, una historia sencilla pero llena de amor, paciencia y esos momentos que hacen que el corazón lata un poco más fuerte. Y esta tarde llega otro instante hermoso cuando Ye decide enseñar a Huyen a montar en bicicleta en el patio bañado por el sol dorado, donde las risas de Maya y los ladridos de Bibi se mezclan en una melodía de felicidad. Una tarde tranquila donde el amor no necesita palabras, solo sonrisas, miradas y esos pequeños gestos sencillos. A veces son precisamente esas cosas simples las que más nos conmueven. La luz de la mañana se filtra suavemente por la ventana, brillando sobre el cabello aún húmedo con el rocío de la noche. El canto de los pájaros en el jardín despierta la calma de la pequeña casa. Ye abre los ojos, lentamente una sonrisa aparece en sus labios. Hoy una vez más puede empezar un nuevo día junto a Huyen y la pequeña Maya. En la cocina, una fina nube de vapor se eleva de la olla de arroz, mezclándose con el aroma del caldo de verduras y el pescado guisado que hierve suavemente. Ye añade unas cebollas al sartén con huevos y el olor se extiende por toda la casa. Mira el reloj de la pared y murmura: ya casi es hora de que Maya vaya a la escuela. Camina hacia la cama donde la niña aún está acurrucada entre las mantas con las mejillas sonrojadas por el sueño. Su voz cálida y suave suena como una brisa. Maya, cariño, es hora de levantarse. El tío ya preparó el desayuno. ¿Quieres que te lleve a la escuela en moto? La niña se frota los ojos, lo mira medio dormida y responde con una dulzura encantadora: sí, quiero que el tío me lleve. Ye sonríe acariciando su cabeza con una mano cálida como el sol de la mañana. Detrás, Huyen está de pie junto a la puerta con el cabello recogido y una sonrisa tranquila. Observa la escena con una mirada llena de felicidad silenciosa. Apúrense ustedes dos o llegarán tarde. Su voz es suave pero llena de alegría. Desde que Ye regresó a la casa, ha vuelto a cobrar vida. Las risas suenan más fuertes, la cocina se siente más cálida y cada mañana está impregnada de un nuevo aire de amor. Ye saca la moto al patio, el sol dorado cae sobre sus hombros, vuelve la mirada hacia Huyen que aviva el fuego del fogón. Sus manos se mueven con delicadeza, su rostro se tiñe de un tono rosado entre el humo. Él se acerca y dice con una voz sincera: Huyen, ahora que ya tenemos moto, ¿quieres que te enseñe a conducir? Así podrás llevar a Maya a la escuela tú misma. Huyen levanta la vista con las mejillas ruborizadas y una sonrisa tímida. No me da miedo. Mejor que la lleves tú. Ye solo sonríe con una mirada llena de ternura. Sabe que detrás de esa timidez hay mucho cariño y los años en los que ella aprendió a hacerlo todo por sí misma. Él sale al jardín, toma un puñado de grano y lo lanza al suelo. Las gallinas corren hacia él cacareando alegres. La brisa matutina acaricia las palmas y las hojas de coco se mecen suavemente mientras el aroma del arrozal llega con el viento. Huyen desde la cocina, observa el patio lleno de sol, donde Ye alimenta a las gallinas y Maya charla alegremente a su lado. Es un momento sencillo pero suficiente para hacerle temblar el corazón de felicidad, porque esa casa ahora tiene el calor de ese hombre, y el amor parece crecer un poco más cada mañana tranquila como esa. Maya corre al patio con su pequeña mochila balanceándose en la espalda y una sonrisa tan radiante que parece que hasta el sol brilla un poco más por ella. Tío Ye, rápido, Maya va a llegar tarde a la escuela, grita con una voz alegre como un pajarito cantando. Ye sale con la moto vieja que ha limpiado hasta dejarla reluciente bajo la luz del sol. Le coloca el casco a Maya ajustando suavemente la correa, mientras sus ojos reflejan una felicidad que no puede esconder. Siéntate bien, mi pequeña princesa. Hoy el tío te lleva a la escuela, así que pórtate bien y no te des la vuelta, ¿de acuerdo? Maya asiente una y otra vez, riendo con una alegría que llena todo el patio.
Huyen observa desde el porche con las manos todavía cubiertas de un poco de harina. Se las limpia en el delantal y los mira con una sonrisa cálida. No dice nada, solo sonríe una sonrisa suave como el sol de la mañana. La moto arranca despacio. El sonido del motor rompe el silencio tranquilo. Maya agita la mano. «Mamá, me voy a la escuela. El tío Ye me lleva. Que tengas un buen día, cariño», responde Huyen, su voz flotando en el aire. La moto avanza por el camino de tierra rojiza, rodeado de campos de arroz verde. Maya, sentada detrás, abraza la espalda de Ye con sus pequeños brazos. El viento juega con su cabello y su risa se mezcla con el aire fresco de la mañana. «Tío Ye, mañana vamos por este camino otra vez. Me gusta mucho, huele a arroz y hay mariposas amarillas volando con nosotros». Ye sonríe mientras el viento le acaricia el rostro y responde con voz serena: «Claro que sí». Si Maya se porta bien y estudia mucho, el tío la llevará todos los días. Y el fin de semana llevaremos a mamá al mercado del pueblo y compraremos los pastelitos que te gustan. La niña grita de alegría, abrazándolo más fuerte, su risa resonando a lo largo del camino bañado por el sol. Al llegar a la escuela, Ye detiene la moto frente a la entrada y se inclina un poco para decirle: «Vamos, entra a clase, escucha a la maestra y come bien». «Sí, sí lo prometo. Por la tarde vienes a buscarme», responde Maya antes de correr hacia el patio de la escuela con su mochila saltando detrás de ella. Ye la observa alejarse con una sonrisa tranquila y llena de orgullo. Dentro de él siente una paz profunda, una sensación que hacía años no encontraba desde antes de dejar su hogar. En la moto, Huyen va sentada detrás con las manos sujetando suavemente la chaqueta de él, mientras su mirada se pierde en los campos a ambos lados del camino. El sol de la mañana ilumina su rostro, tiñendo sus mejillas de un leve tono rosado. «Ve despacio, este camino está resbaladizo», dice Huyen con una voz suave y un toque de timidez. Ye sonríe ligeramente. «Lo sé. No te preocupes, hoy te llevaré hasta el lugar». El viento les acaricia el cabello cálido y tranquilo. En ese pequeño camino los dos guardan silencio, pero sus corazones laten con fuerza. Cada curva, cada canto de pájaro parece acompañar la alegría simple que va creciendo entre ellos. Al llegar, Huyen baja despacio y murmura: «Gracias por volver y por quedarte». Ye solo responde con una sonrisa tranquila. Sus ojos la siguen mientras ella se aleja, frágil pero fuerte a la vez. El viento vuelve a soplar trayendo el aroma del arroz y un toque de sol, como si la tierra misma le susurrara su bendición en esa mañana tranquila del campo, donde el amor empieza a florecer en las cosas más pequeñas. Ye regresa a casa. Aparca la moto con cuidado junto al porche. El sonido del motor se apaga poco a poco, dejando solo el susurro del viento entre las matas de plátano y los piídos de los polluelos buscando a su madre. Se sienta junto a la vieja cerca de bambú, cuyos palos han cambiado de color con los años. Sus manos ásperas acarician los nudos, las cuerdas, los clavos. Cada golpe suave, cada crujido suena como una conversación silenciosa entre él y la casa, entre el presente y los días que quedaron atrás. Una brisa pasa trayendo el olor del arroz tierno y el canto de las cigarras del inicio del verano. Ye levanta la mirada hacia los campos, el mismo camino por donde había pasado hacía poco con Maya y Huyen. Bajo el sol brillante recuerda claramente la risa de la niña, sus pequeños brazos rodeando su espalda. Sonríe levemente, solo con verlas felices así. «Ya es suficiente», murmura. Toma una vara de bambú nueva, la clava en el suelo y da unos golpes firmes con el martillo. El eco del metal se mezcla con los cantos de los pájaros en el tejado, sonando como el latido de aquella casa que vuelve a cobrar vida. Con el sudor cayendo por la frente, se sienta en la vieja silla de madera junto al porche y se sirve una taza de té todavía caliente. El vapor se mezcla con el aroma del campo.
Levanta la vista hacia el alero donde Huyen solía colgar cebollas a secar, donde Maya jugaba con Bibi. Todo es sencillo pero lleno del aliento del amor. Ye se apoya en la pared, cierra los ojos. Los recuerdos vuelven los días lejos del hogar, las noches oyendo la lluvia caer sobre techos desconocidos, las veces que recordaba la sonrisa de Huyen y la guardaba solo para sí. Ahora todo eso ha quedado atrás. Solo queda el presente cálido real cercano. El viento mueve la cortina proyectando las sombras de los árboles en el suelo. Bibi duerme hecho un ovillo bajo el porche, sobresaltándose de vez en cuando con el canto de un gallo lejano. La casa se siente extrañamente tranquila, como si el corazón de Ye, después de tantas tormentas, por fin hubiera encontrado su propio descanso. A lo lejos suena una campanita, tal vez es la hora en que los niños salen de clase. Ye abre los ojos con una sonrisa. Se levanta, se limpia las manos en el pantalón y observa la cerca recién reparada recta, firme como su propia determinación. Todo va a estar bien, se dice a sí mismo. Mientras yo esté aquí, esta casa siempre tendrá risas. Toma la moto y la empuja hacia el camino. El sol de la tarde empieza a tocar la entrada. A lo lejos, los campos siguen brillando bajo la luz dorada. Ese mismo camino que un día recorrió en soledad, hoy lo recibe de nuevo en paz y completo. Por la tarde, el sol caía suavemente sobre las palmeras del patio. Una brisa ligera traía el olor del heno y el sonido de las gallinas regresando al gallinero. Huyen volvía del trabajo con su viejo bolso de tela colgado al hombro. Al ver a Ye sacar la moto al patio, preguntó con sorpresa: ¿Qué haces? ¿Vas a salir otra vez? Ye se giró con una sonrisa tranquila. No solo quiero enseñarte a manejar la moto. Así pronto podrás llevar a Maya a la escuela tú misma. Huyen abrió los ojos, negó con la cabeza y dijo con cierta torpeza: ¿Yo? Me da miedo. Nunca he conducido una de estas. Ye soltó una pequeña risa, su voz suave como el viento. No pasa nada. Estoy aquí, voy a sujetarla por ti. Vamos, súbete, te enseñaré paso a paso. Huyen dudó un momento, luego apoyó la mano sobre el asiento. Maya salió corriendo de la casa con los ojos brillantes de emoción. Mamá, tú puedes, eres la mejor. Bibi ladró como si también animara, haciendo que Huyen riera sin poder evitarlo. Se acercó a la moto, se sentó y tomó el manillar con las manos temblorosas. Ye, de pie a su lado, sostenía el asiento por detrás y le habló con voz serena. Muy bien, enciéndela. Acelera despacio. Eso es así. La moto empezó a vibrar suavemente, las ruedas rodando sobre el suelo iluminado por el sol de la tarde. Huyen mordió su labio mirando al frente con una mezcla de nervios y diversión en el rostro. Maya aplaudía sin parar. «Mamá, lo lograste. Ya estás conduciendo». Ye sonrió y caminó junto a ella, aún sujetando el asiento. Dieron una vuelta al patio, luego otra, mientras las sombras de los tres se alargaban bajo la luz dorada del atardecer. De repente Ye soltó las manos y dijo con voz firme pero suave: «Ahora intenta sola. Espera, no». La voz asustada de Huyen se mezcló con el traqueteo de la moto tambaleante. Por un instante pareció que iba a caer, pero logró apoyar el pie justo a tiempo. Maya gritó y luego estalló en risas. «Mamá, casi sales volando». Las risas alegres de Maya resonaron por todo el patio mientras Bibi ladraba como si también celebrara. Huyen con las mejillas rojas y aún jadeando miró a Ye entre risas. «Me diste un susto. ¿Por qué soltaste la moto así?» Ye se acercó, le sostuvo el manillar y le respondió con una sonrisa cálida como la del atardecer: «Porque sabía que podrías hacerlo. Lo hiciste muy bien». Huyen bajó la mirada con las mejillas encendidas y una sonrisa tímida en los labios. El viento de la tarde sopló suavemente mezclando sus risas con la calma del campo. El cielo se volvió de un tono naranja cálido y las nubes se movían despacio como si fueran testigos de una felicidad sencilla que acababa de nacer.
Maya corrió a abrazar a su madre con los ojos brillantes. «Lo sabía, mamá. Tú puedes. Mañana me llevas a la escuela». «Huyen», sonrió acariciándole el cabello. «Déjame practicar un poco más. ¿Sí?» Ye los observó en silencio mientras la luz del atardecer cubría sus hombros con un resplandor dorado. En ese momento solo deseaba que el tiempo se detuviera para que aquella paz tan sencilla pudiera durar para siempre. Chợt nghe tiếng gọi quen thuộc, nào để